Muy buenas tardes a todos, espero que anden muy bien, bienvenidos a nuestro viaje número 26. Bueno, hemos tenido una semana movilizante con nuestro don Diego, pero bueno, todo sigue, así que hay que ponerle la mejor onda y bueno, hemos tenido un año difícil y le venimos poniendo buena onda, así que vamos a seguir de esa manera. Bueno, quería comentarles algunas noticias, novedades. Se ha extendido todo lo que es el programa Previaje, donde está la devolución de este famoso 50% de los servicios por viajar en la Argentina, para todos los pasajeros que van a estar viajando en el mes de febrero, hasta el 6 de diciembre, y para todos los que viajen de marzo hasta diciembre 2021, tenemos la posibilidad de ese beneficio hasta el 30 de diciembre. Bueno, quería comentarles que Argentina está haciendo una campaña muy fuerte para todo lo que es el invierno, especialmente para la nieve, con todos los extranjeros. Así que aprovechemos nosotros el previaje para ganarle a los brasileños, porque después las tarifas aumentan mucho, entonces ganémosles de mano. Bueno, ya están todas las fronteras interprovinciales se están abriendo un poco, tenemos un montón de protocolos, la realidad que cada vez es más complicado porque no entendemos nada. Cada intendencia, cada provincia tiene su protocolo y para poder salir, no sé, a algún lado a la costa no sabemos si nos tenemos que hisopar, sino qué hay que hacer. Así que bueno, después con Candy a todos nuestros pasajeros vamos a estar pasándoles un link donde el que tiene ganas de moverse un poquitito, ahí están todas las actualizaciones, porque realmente es muy complejo y es día a día todos los cambios. Pero bueno, hoy nos va, y una cosita más, el Black Friday realmente tiene tarifas muy, muy interesantes, aprovechenlo, ahora los chicos de Piamonte nos van a estar contando bien algunos destinos, pero realmente vemos que a nivel tarifas es muy, muy interesante y se puede abaratar mucho en cuanto a costos y si proyectamos el viaje bien a futuro. Bueno, hoy volvemos a Jordania, pero volvemos de vuelta con los número uno, con Piamonte y con Europamundo. Así que es un gustazo tenerla a Lola Aguilera desde Madrid. Pobre, se quiere ir a dormir, así que vamos a ser breves. Y bueno, nuevamente muchísimas gracias Lucas Osuna de Piamonte por todo el apoyo, a Priscila, a Gerardo, que siempre están con nosotros y nos están dando una mano. Así que chicos, adelante, sigan ustedes y Lola, muchas gracias por el esfuerzo, en serio, muy amable. Bueno, gracias Cristian, gracias a todo el equipo de Cocosa, de Tebardec, que nos convocan y que nos dan la posibilidad de contar esos lugares increíbles que hay siempre por descubrir. Por más que uno haya ido, siempre es bueno volver y descubrir nuevos rincones. Y Lola, como decías, Cristian, es increíble. Espero que lo disfruten mucho la charla. Lola es la responsable de Europamundo del Departamento de Medio Oriente. Ella y un montón de personas más dentro del equipo hacen un gran departamento donde trabajamos varios destinos desde Europamundo y obviamente que también Jordania es una de las grandes novedades de este año. Nosotros el año pasado con los operadores que nos representan como Piamonte en Argentina, gracias también Gerardo por darnos el espacio también a nosotros. Bueno, nos juntamos con todos los operadores y estuvimos descubriendo un poco de Jordania y hoy un poco la idea es que Lola también se las pueda transmitir a ustedes. Y tiene una forma de transmitirlos, no es porque sea compañera mía o trabaje en la misma empresa, sino que es una verdad, tiene una forma de transmitirlo totalmente diferente, increíble y nos va a hacer viajar a todos en la imaginación. Aquellos que la escuchan por primera vez o aquellos que la hemos escuchado ya varias veces, nos da siempre buenas sensaciones. Así que no les voy a quitar más tiempo. Ya le dejo a mi compañera Lola el espacio. No sé si Gerardo querés decir algo. No, básicamente, bueno, buenas tardes a todos. Gracias por permitirnos otra vez, de alguna manera, entrar en su imaginación, entrar en su casa, para después pensar también en el viaje que vamos a volver a hacer dentro de poco. Gracias Lucas, Lola, Cristian, toda la familia Cocotza, que veo ahí a Cándida, Enzo,
Romina. Así que básicamente es pensar un poco hacia adelante. Sí, como decía Cristian, hay muchas ofertas. Hay también igualmente buenas tarifas. Y lo que principalmente nosotros estamos posicionándonos hoy o queremos impulsar es comprar productos en operadores sólidos. Y uno de estos operadores sólidos del mercado con el cual Piamonte trabaja es Europa Mundo. Con lo cual les podría decir que básicamente hoy por hoy es líder en el segmento de circuitos y mucho más en los destinos donde se caracteriza, por ejemplo, el departamento que maneja Lola. Así que agradecerle principalmente y nada, dispuestos un poco a soñar, a ver cuán cerquita tocamos con la imaginación, el destino y después tratar de vivirlo en unos meses. Todos mirando para adelante. Lola, todo tuyo. Antes que Lola, que los va a enamorar del destino, me das pie, Gerardo, a decirles algo. Por ahí nosotros, la mejor promoción que tenemos hoy es que operamos a partir de 2 pasajeros y son salidas garantizadas. Yo creo que la mejor promoción es poder darles garantías de que el circuito va a operar y que el viaje que ustedes eligen y que les costó su cierto esfuerzo y es su sueño de poder realizarlo, lo van a poder hacer siempre que sean mínimo 2. No es que le vamos a decir no a partir de 10 y bueno, elijan otro viaje con un descuento. La realidad es que por ahí no estamos en eso, pero sí en la garantía de que todas las salidas son garantizadas y es lo que mejor hoy podemos ofrecerles y contarles. Así que bueno, Y ahora eso, sí, Lucas, Lola. para nosotros es importante. Toda la gente que nos sigue ya la tenemos fidelizada de alguna manera y entienden el valor agregado de comprar a través de sus vacaciones o de resolver sus vacaciones a través de una agencia de viajes. Pero es lo que realmente a nosotros nos da confianza. Poder comprar los servicios a través de Piamonte y de Europa Mundo, sabemos que no vamos a tener problema futuro. Y eso para los que estamos detrás del pasajero y cuidamos a nuestros pasajeros, porque realmente Cocosa y Tuardec cuidamos y somos muy responsables de nuestros pasajeros, eso es el valor agregado que operadores como ustedes nos dan. Así que bueno, muchas gracias por el soporte de siempre, en serio. Ahora sí, Lola. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Les mando un abrazo inmenso. Sé que ha sido para ustedes una semana difícil con la pérdida del Pelusa, que para ustedes es un mito nacional y también para nosotros les recordamos con mucho cariño porque ha jugado. Bueno, yo soy una gran futbolera, aunque hable de Jordania, Lucas, sabes, yo soy del Atlético de Madrid. Pero aquí ha jugado en el Sevilla, en el Sánchez Pizjuán le hicieron un homenaje, ha jugado en el Barcelona, así que con mucho cariño le recordamos también. Y fíjense lo que ha cambiado la vida. Yo antes me maquillaba a las 10 de la noche para salir a cenar. Ahora qué lujo maquillarme a las 10 de la noche para estar con todos ustedes. Así que es un placer, no importa que aquí sea tarde, si no tengo dónde ir, si aquí estamos confinados igualmente. Así que qué mejor que en lugar de salir por ahí a cenar a un restaurante, pueda estar con todos ustedes viajando juntos, porque en breve nos vamos a ir al aeropuerto, porque esto ya tiene que terminar, ya estamos viendo un poquito la luz cada vez más grande al final del túnel, ya dentro de poco creo que empezaremos con las vacunas y aunque la situación todavía se va a mantener hasta que todo el mundo se vacune, pero ya no sé, hay una luz, ¿no? Hay una esperanza, hay una alegría de que esto ya poquito a poco ya va terminando y que pronto volveremos todos a viajar. Pero esta noche todavía más, porque en breve nos vamos a ir todos juntos al aeropuerto, vamos a imaginar que ya vamos arrastrando la maleta, que en nada estamos llegando al aeropuerto y que dentro de poquito vamos a tomar un avión para cruzar el Atlántico e irnos hasta Oriente Medio. Así que les voy a compartir la pantalla y vamos a empezar con Jordania, un destino sin duda alguna impresionante y espero que lo disfrutemos juntos esta noche. Vamos a intentar verlo con otra mirada un poquito diferente, la mirada de las ganas ya de ir, de las ganas de ver qué ponemos en la maleta para poder ir hasta allá.
Así que vamos a empezar y como muy bien comentaba Lucas, bueno, en primer lugar muchísimas gracias a Viajes Cococha, a Tebardec, a Piamonte por el apoyo tan grande que dais a Europa Mundo y a las agencias de viajes, porque yo creo que si algo ha demostrado la pandemia es que las agencias de viajes son más necesarias que nunca, a pesar de que a veces los gobiernos no apoyen como deberían apoyar al sector del turismo, ¿no? En el caso de España a veces es un dolor, pero las agencias de viajes hacen un papel fundamental y yo creo que la pandemia lo ha demostrado. Cuánta gente ha reservado un viaje por su cuenta y cuando ha ocurrido esto para buscar cómo volver a su país ha sido difícil, mientras que las agencias han hecho ese papel de repatriación, de devoluciones, de cuidar del pasajero. Creo que de aquí debemos sacar todos una gran lección y deberíamos volver otra vez, ¿no?, juntos a revalorizar el papel tan enorme que tienen las agencias de viajes, sobre todo por su enorme preparación y porque son las que realmente están ahí delante para ayudar a cumplir con los sueños del pasajero. Así que dentro de Europa Mundo, el departamento que yo dirijo, que es el Departamento de Oriente Medio, Asia, África y Oceanía, total nada, como decía Lucas, Oriente, Medio Oriente y más allá de Oriente, pues estamos entre la página 66 y la 220, el color ocre, y podemos ver que aquí manejamos pues desde Japón, Corea, Filipinas, China, todo el sudeste asiático, Australia, Nueva Zelanda, la India, los Emiratos Árabes, Oriente Medio, con Israel, Jordania, Líbano y ya luego África, pues desde Egipto, Etiopía, Kenia, Tanzania, Sudáfrica y ya hemos abierto hace poquito tiempo. Hemos abierto Namibia y Túnez porque África es un continente que está completamente abierto y donde las incidencias del COVID han sido menos que la situación que tenemos en América Latina o que podemos tener en Europa. Así que ustedes saben de sobra que ya podemos viajar a Zambia, Botswana, Namibia, Tanzania, Sudáfrica, Kenia. Son países menos exigentes para la entrada, salvo la necesidad del PCR. Y el departamento este año, pues era un año en el que sacábamos nada más y nada menos que 224 viajes, de los cuales, bueno, pues ha sido un año no perdido, porque hemos aprovechado en Europa Mundo para crear grandes proyectos para el año siguiente y sobre todo para reflexionar sobre hacia dónde queremos ir y qué tipo de turismo queremos mostrar. Como muy bien comentaba Lucas, hace meses, este es un año, es un folleto de 24 meses, porque realmente el folleto Europa Mundo y los viajes están garantizados y los precios garantizados hasta marzo del 2022. Por lo tanto, seguimos teniendo el mismo viaje, es decir, el mismo folleto. En el caso de Oriente, 224 viajes. En el caso de Oriente Medio y África, lo vemos aquí, Oriente Medio y África, 53 viajes, de los cuales 43 son combinados de Israel, Jordania, Líbano, Turquía y Egipto. Y de la parte de Asia y Oceanía, Europa Mundo cuenta con una de las mayores ofertas al mercado en China, Corea y Japón, con 136 viajes y luego unos 31 viajes de India, Sudeste Asiático y Oceanía. Nosotros vamos a presentar esta noche el circuito Jordania Inolvidable, un circuito de 8 días, 7 noches, que se combina perfectamente con Israel, y de hecho así lo tenemos en el folleto, lo combinamos con el Líbano, lo combinamos con Israel, lo combinamos con Egipto, lo combinamos con Turquía. Por lo tanto, tenemos muchísimas posibilidades, además de si queremos hacer el circuito solo Jordania, ya de por sí merece perfectamente una semana, o se puede combinar también, por ejemplo, con Dubái. El saludo, bueno, pues recordarles a todos un poquito cómo es el saludo aquí en Jordania. La costumbre es Alan wa Shalan. Si ustedes son viajeros y ya están con ganas de ir a Jordania, en cuanto lleguen a Jordania, nada más aterrizar en el aeropuerto, nuestro representante lo van a ver escrito, normalmente en las cartas que les dan de bienvenida, siempre aparece el saludo Alan wa Shalan. ¿Y qué significa el saludo Alan wa Shalan? Bueno, pues Al significa familia, Shal significa comodidad. Por lo tanto, un poco lo que viene a decir es siéntete cómodo, siéntete en familia. Realmente es el saludo típico de los beduinos, porque la hospitalidad y la amabilidad beduina forma parte de la vida del desierto y está muy fuertemente arraigada en la mentalidad de los jordanos, como vamos a ver dentro de poquito. Y la explicación de esta noche la vamos a dividir en 3 grandes bloques, porque si entramos directamente en el circuito, es decir, si yo entrara directamente a explicar cada etapa, nos vamos a perder mucho de lo que es el país y sobre todo entender
cómo es Jordania. Por lo tanto, vamos a dividir las explicaciones en 3 bloques. El primer bloque es conocer un poquito la historia, la cultura, la población, la religión, lo que forma parte hoy de la parte de Jordania, de su historia. El segundo bloque es información práctica, donde vamos a hablar de la documentación, desde la electricidad, qué tipo de enchufe debo llevar, qué tipo de moneda, cuánto debo gastar, si llevo incluidas comidas, cenas, etc. Y el tercer bloque ya es el itinerario propiamente dicho. Así que empezamos ya un poquito con la localización del país. Como saben, Jordania está en lo que nosotros llamamos Oriente Medio u Oriente Próximo, limita al norte con Siria, por el este limita con Irak, todo al sur es Arabia Saudita y por el oeste limita con Israel y los territorios palestinos. Tiene muy poquita costa por el sur hacia el Mar Rojo, unos 28 kilómetros aproximadamente de costa por el Mar Rojo, y para poder llegar hasta Egipto no lo podemos hacer directamente, sino que tenemos que cruzar este pedacito de Israel por el sur, que es a través de la ciudad de Eilat. Una visita a Jordania es ante todo interactuar con la historia, es tropezarnos desde una ruina arqueológica, desde el tañido de una campana, escuchar la llamada a la oración en una mezquita, y sobre todo esto sucede en un contexto muy especial porque aquí los grandes acontecimientos del pasado marcan el presente de este país. Fíjense que en este país la historia está viva y no solamente eso, sino que forma parte de la vida activa del país. Por aquí han pasado egipcios, asirios, babilonios, griegos, romanos, bizantinos, cruzados, turcos, y cada uno ha construido sus propias ciudades. Aquí se han librado las grandes batallas de la historia. Todos construyeron y han dejado ricos monumentos, influencias culturales, y tanta historia está encerrada en este pedacito de color rojo, que es Jordania, que tiene aproximadamente unos 89.200 kilómetros cuadrados y unos 10 millones de habitantes. Y este país existe casi por casualidad, y les voy a explicar. Todo esto del siglo XIX, y es importante porque si no, no entenderíamos un poquito el meollo de la cuestión de Oriente Medio y los conflictos actuales. Todo esto fue ocupado por el Imperio Otomano hasta el siglo XIX, bueno, mejor dicho, hasta el final de la Primera Guerra Mundial. A finales del siglo XIX, desde aquí, desde la zona norte de Arabia Saudita, la región del Hiyaz, el emir Faisal convoca la unidad de los pueblos árabes con la idea de destruir desde el sur al Imperio Otomano. Entonces, ¿qué va a suceder? Que a los pocos años comienza la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano es aliado de los alemanes y Gran Bretaña ve que esta posibilidad de crear una república panárabe o un estado panárabe puede ser de ayuda para poder destruir al Imperio Otomano. Por lo tanto, el Imperio Británico va a ayudar a los árabes. ¿Y con qué ayuda cuentan los árabes? Con una figura que les va a resultar a todos muy familiar, que es Thomas Edward Lawrence, que no era más y nada menos que un militar, escritor, arqueólogo, que va a ayudar a la coordinación y provisión de suministros a los aliados. Pero cuando termina la Primera Guerra Mundial, los aliados no cumplen con lo pactado, sino que entre Francia e Inglaterra, un año antes, en 1916, firman un acuerdo secreto, el Tratado de Sykes-Picot, en el cual se reparten todos estos territorios. Francia se va a quedar con Siria y Líbano, mejor dicho, la Gran Siria, de la cual luego nacerá el Líbano, y Gran Bretaña se va a quedar con lo que es Irak, la Transjordania, que es Jordania, lo que hoy es actualmente Israel y los territorios palestinos, y la parte norte de Arabia Saudita y toda la parte de la península del Sinaí y Egipto. Así que, ¿qué es lo que hace Gran Bretaña? Bueno, pues para compensar un poquito la traición, por así decir, a los pueblos árabes, al emir Faisal le van a entregar la jurisdicción de Irak y a su hermano Abdalá le van a entregar la Transjordania. Entonces, este pasillo que vemos aquí se crea artificialmente para unir Irak hacia el Mediterráneo, porque la Transjordania abarcaba lo que hoy sería Israel y los territorios palestinos. Por lo tanto, la jurisdicción de Abdalá va a durar hasta el final de la Segunda Guerra Mundial, ya que en 1946 se independiza Jordania. 2 años más tarde, en el 48, nace el Estado de Israel. Cerca de 2 millones de palestinos pasan el río Jordán hacia lo que hoy es Jordania y son refugiados jordanos ya con ciudadanía jordana.
En la guerra de los 7 días contra Israel, Jordania pierde la Transjordania, es decir, los territorios que estaban al otro lado del río Jordán, incluyendo la Jerusalén Este, y los acuerdos de paz con Israel no llegarán hasta los años 90. En esa guerra de los 7 días, recuerden que también pierde Siria los altos del Golán y se incorpora a la península del Sinaí a Israel, que será devuelta a Egipto unos años más tarde. Y hoy en día, tanto Jordania como Egipto fueron los primeros países en encontrar tratados de paz con Israel. Como saben, hoy en la política de Israel es mucho más amplia. Ya estados como Bahrein o como los Emiratos Árabes han firmado acuerdos con Israel. Y quién iba a pensar, ¿verdad?, que hace nada la compañía de vuelos El Al ya aterriza en Emiratos Árabes. Así que, bueno, pues poquito a poco en Oriente algunas cosas van avanzando. Pero como les comento, el primer rey Abdalá, hermano de Faisal, proviene de una tribu que son los tribus de los hachemitas. Por eso, en el año 1952, Jordania cambia el nombre del país, se va a llamar Reino Hachemita de Jordania, y la dinastía Hachemí, aquí vemos al rey Abdalá II, el hijo de Hussein, con la reina Rania, y ellos provienen de esta tribu de origen árabe, de Arabia Saudita, que son de la tribu de los Quraysh, que eran los grandes protectores de la Meca. Y la dinastía de los hachemitas, que se considera casi línea directa de Mahoma, es una de las dinastías más respetadas. Por esa razón, los reyes en Jordania cuentan con un apoyo y con un cariño muy, muy especial. Y fíjense los colores de la bandera, porque seguramente que a muchos de ustedes les resultarán muy familiares y dirán, si es que las banderas del mundo árabe son todas muy parecidas, la de Yemen, la de Irak, la del Líbano, la de Egipto, la de Siria. Pues sí, tiene su razón de ser, porque esta bandera jordana es la bandera de lo que iba a ser aquel estado panárabe que intentó crear Faisal en el siglo XIX. Y los colores son los colores que muchas banderas del mundo árabe comparten, porque tienen que ver con el Islam y tienen que ver también con las diferentes dinastías que han gobernado en el Islam. Por ejemplo, tenemos el color blanco, representa a los omeyas de Damasco y también a los almohades. El color negro representa ese manto negro que cubre la Kaaba en la Meca, y también recuerden que es en la dinastía de los abasides y los almorávides. El color verde es el color por excelencia del Islam. Era el color que llevaba Mahoma en su turbante y que azotaba al aire para llamar a sus seguidores en combate y para animar a los suyos. Y era también el color de los fatimíes, que son los que fundan la ciudad de El Cairo. Y el color rojo es la de la dinastía Hachemí. Por eso países como Arabia Saudita, Marruecos o Jordania tienen el color rojo, porque representa la dinastía hachemita, que son los directos, por así decir, la línea directa con Mahoma. Y aquí tenemos la estrella de 7 puntas en la bandera, que representa 7 versos de la primera sura del Corán, y representa también la unidad de los pueblos árabes. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer nosotros en nuestro recorrido? Pues fíjense, nosotros vamos a llegar aquí a la ciudad de Amán, vamos a subir hacia Yeras Ajlún, vamos a hacer el recorrido por los castillos del desierto, la parte este, vamos a ir hacia Qusair Amra, Cascarama, y luego vamos a bajar hacia Betania, el Mar Muerto, subiremos por la Reserva Natural de la Biosfera de Dana para llegar hasta la ciudad de Petra, Wadi Rum, y terminaremos en Aqaba. Y de Aqaba, en el Mar Rojo, subiremos por carretera hasta Amán. Fíjense qué país. Estamos viendo los colores amarillos, es el desierto. Por lo tanto, esto nos está diciendo que Jordania es un país donde el 90% del territorio es desértico. Solo el 10% es cultivable. Y la agricultura representa cerca del 3% del Producto Interior Bruto. ¿Y dónde está la agricultura? Pues aquí, en torno al río Jordán, río que nace en las montañas del Antilíbano, que mide 360 kilómetros. Y fíjense qué curioso, el nombre de Jordán viene de el que baja. ¿Por qué? Porque el río Jordán pasa de tener 520 metros de altitud cerca de su nacimiento hasta casi llegar a los 392 metros por debajo del nivel del mar cuando desemboca en el Mar Muerto. Pero entre el Mar de Galilea y el Mar Muerto, aquí el río Jordán se empieza a salinizar y desemboca en el Mar Muerto, en este mar salado del que vamos a hablar un poquito más tarde. Aquí está muy cerquita la frontera con Siria, con el río Yarmouk, y aquí en esta parte, la zona de Ajlún, es una zona muy rica para la agricultura. Por lo tanto, la agricultura está en esta parte del río Yarmouk, el río Jordán, los alrededores del Mar Muerto y en la parte de aquí de la reserva de Dana.
es la zona, ya les digo, donde se concentra la agricultura. La parte este del país, que es la zona que nos llevaría hacia Irak, es una zona de desierto completamente plano, que podemos ver muchas rocas negras basálticas. Y la parte sur, aquí es zona desértica, pero aquí hay montañas. Fíjense que aquí tenemos, por ejemplo, alturas de 1.382 metros y el Jebel Rum, que es uno de los puntos más altos, alcanza los 1.754 metros. Y aquí el Jebel alcanza los 1.830. Por lo tanto, el desierto de Wadi Rum ya está a más de 1.000 metros por encima del nivel del mar. Vamos a ver formaciones rocosas, montañas, por eso es un desierto espectacular. Nada que ver a lo que va a ser los castillos del desierto, donde en esta zona de aquí lo que nos vamos a encontrar es un desierto prácticamente llano. Y uno se pregunta, bueno, ¿y económicamente Jordania qué produce si es un 90% desierto? Y aquí ya estamos viendo que aquí hay un problema muy serio, el problema del agua, de los recursos hídricos. Bueno, pues los fosfatos principalmente, es el quinto país más importante a nivel mundial, y la potasa es el segundo gran recurso natural del país. Y el turismo, fundamental, es aproximadamente el 9% del Producto Interior Bruto, y por eso yo les decía que llama la atención cómo un país con una monarquía que nace prácticamente de la nada, por un acuerdo con los británicos y con el emir Faisal, que coloca a su hermano Abdalá en el trono de la Transjordania, en un territorio desértico que no tiene recursos petroleros, que apenas tiene recursos hídricos, y sin embargo que ha aceptado un montón de refugiados, porque junto con el Líbano son los países que tienen la mayor cantidad de refugiados por kilómetro cuadrado, y sin embargo hoy es uno de los mayores ejemplos de estabilidad de Oriente Medio. Por lo tanto, merece la pena tenerlo un poquito en cuenta. Y la gastronomía, miren, no se puede ir a un país sin probar la comida. Yo creo que es una de las cosas que todos cuando viajamos nos gusta saborear, pero en el caso de Jordania más, porque vamos a tener almuerzos y cenas incluidas. Por lo tanto, es importante acercarnos y conocer un poquito algo más de la gastronomía. Fíjense que Jordania, yo decía que es un cruce de culturas. Por aquí han pasado caravanas que iban del desierto, de la ruta de la seda, bueno, más que de la ruta de la seda, de la zona oriental que traía perfumes, incienso, conectado con todo lo que es el Cuerno de África, la zona de Yemen, de Somalia, que traían también árboles aromáticos, con lo cual poder hacer desde perfumes hasta finalidades medicinales. Y por eso está muy influenciada también por las especias que se traían desde la India, el arroz que provenía de Egipto, la cultura del Mediterráneo, la cercanía con el Líbano o por Siria. Y por eso está muy influenciada la cultura también con Turquía en esta parte de Jordania. Por lo tanto, existe dos gastronomías muy bien diferenciadas, lo que nosotros llamamos la gastronomía pan-árabe y lo que conocemos también como la gastronomía típica beduina. En este caso, el pan. El pan es fundamental en la dieta jordana. De hecho, se recibe el nombre de khobz y también lo llaman aish, que significa vida. Es un pan de harina de cereal sin levadura. Y luego algo que nos vamos a encontrar es el metze, que se suele colocar este conjunto de platos fríos antes de la comida principal o de la cena, y fundamental el desayuno. Para los jordanos van a ver cuando ustedes vayan a los restaurantes, en los hoteles, el buffet, que es un buffet muy amplio de comida, de frutas, de zumos, pero sobre todo nos vamos a encontrar con los platos típicos que desayunan los jordanos, como son los huevos, las aceitunas, la crema de ajo, la crema de queso agria, el pan, los pepinillos, las aceitunas, es decir, es muy rico. Y la gastronomía, como estamos en un país musulmán, no olviden que no se consume la carne de cerdo, sino que vamos a tomar mucha carne de cordero o mucha carne de cabra. Así que en este metze, que es el conjunto de platos fríos como si fueran los primeros platos, nos vamos a encontrar, por ejemplo, el falafel, esas albóndigas de garbanzos rebozadas y fritas. Nos vamos a encontrar también, por ejemplo, con el baba ganoush, que es el hummus de berenjena, el tabulé, que es una ensalada hecha con sémola de trigo, hierbabuena, lleva también cilantro, zumo de limón, sal, pimienta, el kibé, que son las albóndigas con relleno de carne picada, y por supuesto, pues no olviden que lo podemos acompañar con un té o con un buen café, que aquí es fuerte, muy aromático, porque además lleva cardamomo.
Y luego, por supuesto, está el mansaf. El mansaf es el plato típico beduino. Es el plato jordano que sobre todo se utiliza en las grandes celebraciones, en las grandes tradiciones, simboliza la hermandad. Se sirve en una sola bandeja, ven, aquí vemos por ejemplo el cordero, y luego se cubre con una capa de arroz y de almendras. Cuando se come en familia de un único plato. La mano izquierda siempre se coloca detrás de la espalda, porque la mano izquierda en el Islam se considera impura, por eso nunca se debe estrechar la mano con la mano izquierda, siempre se utiliza la mano derecha para comer, y lo que se hace es que se cogen pedacitos de comida del plato sobre un trocito de pan, y pues cada comensal come cerca de la parte del plato que le corresponde, y todo lo, pues, se mezcla en la palma de la mano y en el trocito de pan con el que comemos. Carne de cordero o cabra, que además se adereza con una salsa de yogur que se llama hamid y que se sirve pues en esa bandeja de arroz. Y luego nosotros, cuando lleguemos al desierto, cuando estemos en la zona de Wadi Rum, vamos a ver algo muy tradicional, que es el zarb. ¿Y qué es el zarb? Es cocinar bajo tierra. Es decir, se hace un hueco en la arena del desierto, se coloca carbón en la parte de debajo, luego se coloca como una plataforma de hierro y en dos partes, y se coloca la verdura y se coloca la carne. Luego eso se cubre con papel albal, se deja en la arena del desierto que vaya cogiendo la temperatura, y no se van a imaginar qué bien vamos a comer en el desierto. Realmente es algo espectacular y hay que vivir esa experiencia, no nos la podemos perder. Fíjense que la mayoría, el 98% de la población es árabe. Hay pequeñas comunidades de chechenios y circasianos que vienen de la zona del Cáucaso, armenios, kurdos, drusos. Es uno de los pueblos que está repartido entre Siria, Líbano, Israel y Jordania, que son una mezcla. Ellos son, la religión es el Islam, pero sin embargo creen en la reencarnación. No se mezclan ni con islamistas ni con cristianos. Los drusos solamente se pueden casar entre ellos. Y son, en el caso de Jordania, junto con los chiíes, pues son más o menos, no llegan al 3% de la población. Y por supuesto cristianos, no olvidemos que el 4% son cristianos. Es un país muy tolerante, como vamos a ver en breve, y sobre todo tenemos que pensar que además de cristianos están católicos, coptos, armenios, protestantes, sirios ortodoxos, ortodoxos griegos, y por supuesto una de las ciudades donde mayor concentración de cristianos hay es la ciudad de Madaba, a la que nos vamos a acercar en poquito tiempo. Importantísimo los beduinos, que son la población más importante, la que marca el carácter, la que marca un poquito esa hospitalidad de los jordanos. La mayor parte de la población autóctona está formada por beduinos, de los cuales todavía 40.000 son nómadas en sentido estricto, es decir, se van trasladando con el ganado de un punto a otro dependiendo de donde vayan encontrando agua, y se concentran sobre todo los beduinos autóctonos en la zona este del desierto y en la parte de Wadi Rum. Las raíces beduinas han influenciado muchísimo en la mentalidad de sus gentes, sobre todo por los buenos modales. Es un país, como les he dicho, y lo vamos a ver en breve, que soporta una gran cantidad de refugiados. Y cuando digo soportar, lo digo con todo el cariño. Es decir, es un país que con muy pocos recursos invierte muchísimos millones de dólares en dar cabida al refugiado y ayudar a los países de su entorno. De ahí su, bueno, pues esa lealtad hacia el resto de los países árabes, ¿no? Y luego, bueno, pues vamos a ver aquí el pañuelo típico jordano, ¿verdad? Que aquí vemos un poquito la vestimenta. Esta es la vestimenta típica de la zona del desierto de Wadi Rum. Las mujeres, se utiliza muchísimo el color negro con bordados hechos a mano, mucha influencia también de Siria, del Líbano, de Palestina. Estos pañuelos que sirven para evitar que te entre la arena del desierto en la nariz y en la boca, se decoran con figuras doradas, de tal manera que cuando las escuchas andar, el sonido de las piezas doradas que llevan realmente es muy bonito. Las mujeres visten muy occidental también. Muchas de ellas llevan el pañuelo, pero visten muy a la occidental. Y en el caso de los hombres nos vamos a ver que muchos llevan esta gran vestimenta, que es como un vestido blanco largo, ¿verdad?, que recibe el nombre del toub, y luego el pañuelo típico jordano, que es el ajata, aunque recibe diferentes nombres, pero bueno, se le llama también la kufilla, se le llama también gutra, y los colores dependen muchísimo, muchísimo de en qué lugar estemos. Por ejemplo, el color blanco es sobre todo para la zona de los Emiratos Árabes.
Si el pañuelo es rojo y blanco, es decir, lleva el color rojo, tiene que ver con países donde están las monarquías, sobre todo los hachemíes. Por eso este color lo encontramos en Arabia Saudita y en Jordania. El pañuelo blanco y negro, que lo ha dado más a conocer, por ejemplo, Palestina, el color negro se reserva para lo que son las repúblicas. Por eso el pañuelo de Siria o el pañuelo de Palestina es el color negro y blanco. El pañuelo abierto es realmente un cuadrado de 1 metro por 20 por 1 metro por 20. Son dibujos que inspiran las espigas del trigo o las redes de los pescadores, y esto que vemos aquí, este cordón negro con que se ata, recibe el nombre de agal, y este agal se hace con pelo de cabra. Cuanto más fino es, más joven es la persona que lo lleva. Cuanto más grueso, más mayor la persona que lo lleva. Y como yo les decía, los refugiados es un tema importante. Este es uno de los campos más grandes que nos encontramos en Jordania. Cerca de 2 millones de refugiados palestinos censados en Jordania, con estatuto de ciudadanía, que muchos, como les digo, vinieron después de la formación del Estado de Israel y sobre todo tras la Guerra de los 7 días en 1967 contra Israel, cuando pierde los territorios al este del río Jordán. También hay que sumar a los palestinos que llegaron de la Guerra del Golfo en 1991, iraquíes de la Guerra de Irak, sirios de la Guerra Civil. El país, Jordania, ha llegado a acoger a cerca de 1.200.000 refugiados sirios. Estamos hablando de 870 millones de dólares lo que invierte el gobierno jordano en cuidar, junto con, evidentemente, con los campamentos de ayudas internacionales, pero no olvidemos que es un país con pocos recursos hídricos. El 6% del Producto Interior Bruto está destinado a ayudas al refugiado. Es un pueblo, como les digo, tolerante y hospitalario. Solamente aquí podemos ver algunos de los campos más importantes, como el campo de Ashrak, el campo de aquí de Irbid o Zarqa o Al-Marraq. De la guerra civil de Siria, más de 5,5 millones de sirios están en diferentes países. El país que acoge la mayor cantidad de refugiados sirios de la guerra civil es Turquía, con casi el 65%, le sigue Líbano y en tercer lugar Jordania. Y aquí nos recuerda un poquito la cantidad de sirios que hay todavía en Jordania, en los campos de refugiados, que son, pues como les comento, unos 657.960 refugiados censados actualmente. Y ahora ya nos vamos un poquito a conocer la información práctica. Recuerden que cuando llegamos al aeropuerto, en el bono de Europa Mundo, tenemos el teléfono de nuestro transferista, porque puede haber momentos en que nos retrasemos en la salida, la aduana, pues la maleta, etcétera. Entonces, bueno, pues si en un momento dado ustedes no ven a nuestro transferista, recuerden que en su bono tienen aquí el número de teléfono al que pueden llamar y les atienden en español. Y aparte, ante cualquier problema, nosotros también tenemos el teléfono de 24 horas, que tanto mi compañera Ana García como yo atendemos las 24 horas del día, todos los destinos de nuestro departamento. Recuerden que cuando llegamos a Jordania necesitamos visado. Ahora bien, si todas aquellas personas que viajen, ya sea solo o con más gente, que vayan a estar mínimo 48 horas o más, se puede obtener el visado gratuito a la llegada. ¿Y cómo hacemos? Bueno, pues ese visado gratuito lo tramita Europa Mundo. Nosotros lo que vamos a hacer es que cada vez que ustedes nos envíen una reserva, nosotros le vamos a mandar, ven, un formulario como este que ustedes nos van a rellenar. Nosotros lo vamos a enviar a nuestro corresponsal, a nuestro receptivo local en Jordania, y él se va a encargar de la tramitación del visado, de tal manera que cuando ustedes lleguen, si vienen desde Israel y van a entrar por el puente Sheikh Hussein porque se van a incorporar a Jordania con Europa Mundo, entonces el visado lo tendremos hecho y se le entregará a la llegada al puente Sheikh Hussein. Que ustedes entran en avión desde el aeropuerto de Amán, pues cuando ustedes lleguen al aeropuerto de Amán, en la zona donde tienen que hacer la tramitación del visado va a estar nuestro corresponsal, donde va a llevar el listado de pasajeros que están llegando en ese vuelo y que ya hemos tramitado el visado, para que ustedes no lo tengan que pagar en destino. Insisto, aunque se necesita visado, se lo tramita gratuitamente Europa Mundo, porque como les digo, Jordania a partir del año 2015, para facilitar el turismo, lo que hizo fue la facilidad de poder tramitar a través de las agencias de viajes este visado y no tenerlo que pagar a la llegada.
Simplemente cuando abandonamos el país de manera terrestre, no por el aeropuerto, sino terrestre, es decir, cuando a lo mejor nos vamos de Jordania hacia Egipto y tenemos que abandonar Jordania para entrar hacia Israel, bueno, pues ahí sí tenemos que pagar unas tasas de salida de unos $15. Esta información está colocada en el folleto, está colocada en la etapa, simplemente se la recuerdo. Recuerden que cuando cruzamos las fronteras los guías no nos pueden acompañar porque en este caso el guía de Israel solamente puede explicar en Israel. Esos trámites fronterizos los hacemos solos. Cuando llegamos a Jordania tenemos a nuestro guía de Europa Mundo en Jordania que solamente puede explicar Jordania, y cuando abandonamos Jordania y nos vamos a Egipto tenemos al guía Egipto esperándonos en la frontera, y los trámites fronterizos, como les digo, los hacemos nosotros solos. Por eso tenemos que pagar esos trámites. Si abandonamos Jordania, pues hay que pagar $15, repito, solamente por frontera terrestre, nunca por aeropuerto. Y bueno, pues como les digo, esta información de si venimos de Israel, vamos a Egipto, etcétera, la tienen ustedes colocada en la etapa que corresponde para que ustedes como pasajeros puedan estar informados, igual las agencias. Estas son las diferentes fronteras. Nosotros cuando venimos de Israel cruzamos por aquí, por la de Sheikh Hussein, y cuando desde Jordania nos vamos para Egipto, cruzamos por aquí, por este pedacito de Israel, hacia la frontera de Taba, que es la frontera con Egipto. El clima, bueno, pues hemos dicho que es un país en el 90% desértico. ¿Cuándo podemos ir a Jordania? Bueno, pues todo el año. Nosotros tenemos salidas garantizadas semanales desde enero hasta diciembre, es decir, los 12 meses del año. Pero evidentemente habrá quien decida o por vacaciones pueda elegir. Bueno, pues recuerden, los meses más fuertes de calor, julio y agosto, es el verano puro y duro. Estamos hablando de temperaturas de 35 grados centígrados, 40 grados centígrados en zonas desérticas. Mayo, junio, septiembre es muy buena época también porque tiene luz, pero evidentemente las temperaturas llegan a los 30 grados, y la mejor época para ir es marzo, abril, octubre, noviembre, porque estamos hablando de temperaturas más suaves. Pero no olviden que enero, febrero y diciembre estaríamos hablando de temperaturas más bajas, sobre todo por la noche en el desierto hace frío, pero no olviden también que hay menos horas de luz, porque en los meses que van desde aproximadamente noviembre hasta febrero, la luz se va a las 6 de la tarde. Por lo tanto, tenemos que también tener en cuenta que las horas de luz nos ayudan a poder disfrutar un poquito más del país. ¿Qué echamos en la maleta? Bueno, pues evidentemente calzado cómodo, porque vamos a tener que andar y mucho. Zonas arqueológicas como Geraz, Petra o el desierto de Wadi Rum van a requerir calzado cómodo. Ropa de baño, claro que sí, porque en algunos hoteles tenemos piscina, pero es que nos vamos a bañar en el Mar Muerto, y es que además tenemos incluido el Mar Rojo cuando llegamos a la ciudad de Aqaba. Necesitaremos crema solar porque vamos a pasar mucho tiempo caminando en zonas arqueológicas y necesitamos esa protección solar. Y por supuesto unas gafas de sol y un buen sombrero o una buena gorra que nos podemos comprar, como no, a la llegada al país. La moneda es el dinar. Un dólar está aproximadamente unos 0,70 dinares jordanos, un euro unos 0,80 dinares jordanos. Aquí podemos ver un poquito la electricidad, el tipo de clavija que podemos necesitar. Las propinas, es costumbre dejar propinas, aquí no están las maletas incluidas, no tenemos servicio maletero en ningún circuito de Oriente. Por lo tanto, si ustedes quieren que alguien les lleve la maleta hacia su habitación, se suele pagar $1 por pieza por subida y otro $1 por pieza por bajada. En los restaurantes, si ustedes han obtenido un buen servicio, lo normal es dejar unos $2 o $3 por persona, y tanto al guía como al conductor, si ustedes han considerado que les han dado un buen servicio, han sido amables con ustedes, etcétera, les pueden dejar en torno a los $3 o $4 por persona por día al chofer y $5 o $8 por persona por día al guía. Repito, las propinas no son obligatorias. La propina es una manera de decirle a alguien si ha tenido un buen servicio, pues como una manera de agradecimiento.
Y ya sí, ya llegamos justamente al itinerario, ya nos quitamos los 2 primeros bloques, como hemos comentado, que era fundamental para entender un poquito el país, y sobre todo ya entramos un poquito con el itinerario porque, bueno, pues van a ver ustedes la cantidad de actividades que tenemos incluidas, es una especie como de más incluido. El tipo de hotelería es 4 estrellas, no olviden que Jordania, al ser producto propio, se alimenta solo con pasajeros de Europa Mundo. Por lo tanto, cuando un país lo hacemos producto propio, no podemos empezar con una hotelería muy alta, porque lo que primero necesitamos es consolidar las salidas con pasajeros. ¿Más pasajeros? Pues más se pueden bajar los precios porque se cotiza en base a la ocupación del bus. Y cuando ya se va consolidando un destino, ya podemos utilizar una hotelería superior. Hoteles muy bien, como van a ver ustedes, porque les comentaré que el pasado mes de junio estuvimos en el circuito diseñándolo en directo y estuvimos viendo pues hoteles en todas las ciudades para seleccionar qué es lo que queríamos para el producto de Europa Mundo. Trayectos por carretera cortos, como vamos a ver. Es un destino pensado sobre todo no para ser un mero consumidor de vacaciones, sino más bien para descansar y para disfrutar del destino, para ser protagonistas de nuestras propias experiencias, para presentar el alma del país con todos sus contrastes, porque, como les digo, es un país de desierto, de playas, de buena gastronomía, de gente muy amable, de gente hospitalaria. Y con Europa Mundo, ¿cuáles son las razones por las cuales podríamos hacer este itinerario de Jordania inolvidable? Pues porque vamos a tocar turismo de bienestar, dormimos en el Mar Muerto, turismo cultural, vamos a visitar lugares arqueológicos bíblicos únicos, turismo vivencial, dormimos en el desierto, las playas del Mar Rojo, por la tolerancia, vamos a ver que vamos a tener unas palabras por la paz en una de las iglesias más importantes que se encuentran en la ciudad de Ahlum, y sobre todo la gastronomía, porque en este viaje incluimos también 8 comidas o cenas con almuerzos típicos en restaurantes. Y ahora ya empezamos nuestro circuito en Amán, la capital. Evidentemente, Amán no es una ciudad... Bueno, perdonen, que yo les estoy... yo ya me he metido en Amán y no sé si quieren hacer alguna pregunta, si tienen alguna duda o prefieren que continúe. No, venís bárbaro, Lola, tomó un poquitito de agua. La verdad que viendo estos países y todo lo que nos estás contando, que nos has dado una clase de historia y geografía alucinante, cuánto nos tenemos que plantear los argentinos, ¿no? Porque en este país con tantos recursos naturales, ver Jordania, 90% de desierto, la calidad de país y dónde está ubicado, a nosotros nos tenemos que replantear un montón de cosas. Pero bueno, realmente seguí que la estamos pasando bárbaro. Son ustedes un país muy rico, no olviden, y España está agradecida con Argentina porque Argentina a principios del siglo XX estaba entre los 10 países más ricos y España comió gracias al trigo que llegaba de Argentina. Así que no lo olvidamos, ¿eh? España no olvida aquí la época de hambruna, como llegaban los barcos cargados de trigo a nuestro país. Bueno, pues llegamos a la capital, a Amán. Y nosotros tenemos la llegada, el traslado al hotel y tiempo libre. Miren, Amán no es una ciudad como el Cairo, como Damasco, como Estambul. No es una ciudad que digamos, uff, voy a perder el sentido en esta ciudad. No. Pero, sin embargo, es una ciudad interesante. Tiene algunos puntos. Fíjense, el color blanco es una ciudad que se levanta en diferentes colinas. Ese color blanco es por el color de la piedra, las canteras que están cerca de la ciudad. Es una ciudad que se mueve entre lo tradicional y lo moderno. En la época bíblica se conocía la ciudad como la Rabat Amán, y la parte más alta de la ciudad se encuentra lo que llamamos la Ciudadela, es decir, la época romana, porque aquí vamos a ver que los romanos dejaron su impronta en numerosos puntos en el país. Y en este caso, el templo de Hércules, que es el que estamos viendo ahora mismo, con sus columnas, con esta imagen que seguramente muchos habrán visto en muchas guías de turismo, está la época del siglo II después de Cristo, la época, como les digo, de los romanos, y desde aquí, desde esta colina, ustedes van a tener una vista panorámica de la ciudad fundamental y sobre todo bastante buena, porque estamos a unos 850 metros de altura aproximadamente. Aquí, en este lugar, se encuentra también el Palacio de los Omeyas, que fue construido en el siglo VIII. Muchos eventos se realizan aquí, por ejemplo, cuando se hacen incentivos, aquí se pueden preparar cenas, es importante que lo sepan, se decora con una iluminación especial, realmente es un sitio maravilloso. Y desde la Ciudadela empezamos a descender y se encuentran los restos del Teatro Romano,
teatro importantísimo, porque fíjense que se hizo aprovechando un poco la ladera de la colina. Tenía capacidad para cerca de 6.000 personas. Pero lo más importante es que aquí es un sitio de reunión de familias, donde se juega al fútbol, donde desde aquí caminando nos lleva hacia lo que se llama la Rainbow Street, es decir, la calle donde nos conduce hacia el Zoco. Aquí se encuentra la mezquita de Al-Hussein y desde aquí, desde el Zoco, podemos ver las especias, las frutas, las artesanías y, cómo no, algo que nos va a encantar en Jordania. Estas botellitas de arena. Si estamos pensando cuando vayamos qué le traemos a la familia, a un amigo, lo que sea, pues miren, estas botellitas es algo que no ocupa sitio en la maleta y que realmente es algo muy típico que nace en la ciudad de Petra. Es una arena que se tiñe con colores, se mete, y lo van a ver ustedes cuando lleguen a Petra, se meten las botellitas con una caña muy fina, y con un pincel se va colocando la arena de diferentes formas para ir colocando esas figuras. Claro, la arena tiene que pasar toda por un tamiz porque tiene que ser toda de grano muy fino para que una vez que se van mezclando los diferentes colores, con esa aguja o con esa caña se pueden ir dibujando esas escenas en el interior de las botellas. Y desde Petra esta artesanía se expande por todo el país y ya incluso se imita en otros países diferentes. Aquí tenemos la mezquita azul o la mezquita del rey Abdalá, en honor al primer rey de Jordania, esta mezquita azul que tiene capacidad para 7.000 fieles en el interior. Es la única mezquita en la que podemos entrar los que no somos musulmanes, y es una mezquita preciosa. Y luego en una de las partes altas de la ciudad se encuentra la mezquita de Abu Darwish, que fue construida con piedra blanca y negra procedente de Siria. Está en una de las 7 colinas de Amán. En Amán vamos a estar 3 noches. El hotel que hemos seleccionado es el Hotel Mena, el City Mena, el Tiche Mena. Y aquí vamos a estar 3 noches porque vamos a estar 2 días seguidos haciendo excursiones radiales. Por lo tanto, no tenemos que deshacer la maleta. ¡Qué alegría para todos nosotros! Y al día siguiente lo que hacemos es que, fíjense el recorrido que tenemos, ida y vuelta, 140. Lola, no te estamos escuchando. Te silenció el micrófono, Lola. Te silenciaste. A ver. Ahí estás. ¿Ahora? Perfecto, ¿Okay? Gracias. Perfecto. Gracias. Ahora sí. Les comentaba, vamos a estar 3 noches durmiendo en Amán, 2 días vamos a hacer excursiones radiales y este día lo que vamos a hacer son 146 kilómetros ida y vuelta. Desde Amán nos vamos hasta Ajlún, visitaremos Yeras y volveremos a dormir a Amán. Y este día tendremos el almuerzo en Ajlún. Así que nos vamos ya hacia Ajlún. A ver, un segundito porque se ha atascado la presentación. Ahora, perfecto. Nos vamos hacia Ajlún y lo primero que nos encontramos es con esta imagen, como les decía, que no es lo habitual en Jordania, porque ya hemos dicho que el 90% del país es desértico, pero aquí estamos muy cerquita del río Jordán y del río Yarmouk. Así que esta es la reserva forestal, que es un valle con árboles frutales, con olivos, con pinos, algarrobos, pistachos. Esta fertilidad, la fertilidad del suelo, bueno, pues aquí ha traído a numerosas poblaciones y aquí podemos ver muchas aldeas con huertos, sobre todo con higueras. Realmente es una zona espectacular. Y aquí en la colina, en lo alto de la colina, se levanta unos 1.250 metros de altura, uno de los grandes ejemplos de arquitectura militar musulmana. Estamos hablando del castillo de Ajlún. Un castillo impresionante, una fortaleza de finales del siglo XII construida por el sobrino de Saladino y que se construye al parecer por varias razones. Para proteger esta región de los ataques de los cruzados, esas guerras de religión en el siglo XII-XIII sobre todo, bueno, pues por intentar rescatar la ciudad de Jerusalén y los lugares santos para la cristiandad. Y por otro lado también porque aquí estaban las minas de hierro, minas con las que se fabrican las armas. Por lo tanto, el castillo de Ajlún va a tener diferentes finalidades. Como les digo, proteger las guerras, en este caso es un castillo construido por musulmanes para protegerse de los cruzados que avanzaban desde el sur hacia el norte, también un poco para poder defender las cruces de caravanas que iban desde la ciudad
de Amán hacia Damasco para proteger las minas de hierro. Y aquí podemos ver este castillo que tenía 4 torres, las torres de piedra. La piedra se extrajo del foso, para cruzar, tenemos que cruzar este foso, que en su época de esplendor medía 16 metros de ancho por casi 12 metros de profundidad. Y una vez que entramos al interior del castillo, pues vamos a poder ver cómo tenía, pues desde el diseño del agua, porque tenía unas cisternas y unas fuentes que aprovechaban el agua de la lluvia, y a través de canalizaciones subterráneas ese agua era aprovechado en el interior de la fortaleza. Se piensa también que el castillo de Aglún pudiera estar levantado encima de un antiguo monasterio bizantino, porque en la parte más alta se han encontrado algunos restos de mosaicos. Realmente es muy interesante de visitar. Y luego nosotros vamos a bajar a la ciudad de Aglún, donde vamos a estar en la iglesia de San Sergio. La parte superior de la iglesia de San Sergio es la iglesia del Espíritu Santo. Y fíjense qué curioso, porque aquí tenemos frente a la iglesia la mezquita de Aglún, que tiene 600 años de historia. Por lo tanto, nos podemos encontrar al mediodía que al mismo tiempo que están tocando las campanas de la iglesia, podemos escuchar la llamada a la oración. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Y aquí vamos a entrar en la iglesia de San Sergio porque vamos a escuchar unas palabras por la paz en unas tierras, ¿verdad?, donde realmente a veces la paz ha sido tan difícil de conseguir. Pero esta foto es bonita para que ustedes entiendan un poquito cómo se hacen los viajes en Europa Mundo. Mire, aquí tenemos el Pope, es el párroco que nos va a dar la misa, o mejor dicho, las palabras por la oración. Aquí se encuentra Luis García, nuestro director general, nuestro CEO, mi compañera Ana García, que es la responsable de los destinos de Oriente Medio y África, y la persona que les habla. Este viaje lo hicimos el pasado mes de junio, es el viaje de inspección. En Europa Mundo se estudian muchísimo las rutas. Primero son libros, mapas, es ir apuntando los lugares que podemos ver, que no queremos ver, qué experiencias queremos añadir, cómo podemos hacer las conexiones, en qué orden, por qué lo hacemos así, no de esta manera. Es un trabajo enorme, son rutas muy trabajadas, hechas con muchísima pasión, no son rutas diseñadas desde un despacho por gente que no tenga ni idea de viajes, sino todo lo contrario, les repito con todo mi cariño, son rutas muy estudiadas y sobre todo, pues aquí muchas veces nos levantábamos a las 6 de la mañana, agarrábamos el coche y nos acostábamos a las 11 y a las 12 de la noche, aprovechábamos a lo mejor a ver 18 hoteles en la misma ciudad hasta seleccionar un poquito lo que queríamos como producto para Europa Mundo. Una vez que visitamos la iglesia de Aglún, nos vamos nada más y nada menos que a la gran Gerás. Gerás, que es ese pedacito de Roma en Jordania, es el segundo lugar más visitado después de Petra. La llaman también la Pompeya de Oriente. Fue fundado por los sucesores de Alejandro Magno, es decir, estamos hablando de los griegos, pero realmente cuando alcanza mucho más fuerza es cuando los romanos, en el año 63 a.C., la conquistan por orden de Pompeyo y la incorporan al Imperio Romano. Así que sus ruinas representan una de las ciudades romanas mejor conservadas de Oriente Medio. Como les digo, su época de esplendor va desde el siglo I a.C. hasta el siglo III después de Cristo, y como siempre les digo, imperio tras imperio, cultura tras cultura. Cuando los romanos se van, o mejor dicho, cuando el Imperio Romano cae, ¿quiénes llegan? Ocupan estas tierras los cristianos, los bizantinos, y construyen iglesias sobre estas ruinas. Pero luego llega el Islam, y entonces el Islam construirá mezquitas sobre antiguas iglesias cristianas, o construirá mezquitas con piedras extraídas de estas zonas arqueológicas, porque como les digo, es capa sobre capa, monumento sobre monumento, religión sobre religión. Así que es lo que nos vamos a encontrar: magníficas calles, plazas con columnas, arcos de triunfo, anfiteatros, restos de iglesias bizantinas, porque aquí no olvidemos que Gerás estaba en un cruce muy importante de comercio. Por un lado, el comercio de la sal con el Mar Muerto, y el comercio de los nabateos, el betún, que lo empleaban los romanos a través de los puertos del Mediterráneo, salía hacia el Imperio Romano, hacia Roma, para cubrir la base de los barcos de madera, para que no se pudriera la madera en el mar. Y por otro lado, los egipcios compraban el betún a los nabateos porque lo necesitaban para el
proceso de la momificación. De ahí la gran importancia del comercio de los nabateos en esta época, en la que coincide con el Imperio Romano, y después el Imperio Romano terminará conquistando la ciudad de Petra e terminará incorporando a la cultura nabatea también al Imperio Romano. Fíjense que nosotros vamos a entrar por aquí, por el Arco de Adriano, vamos a visitar el hipódromo, vamos a llegar hasta lo que es el foro, vamos a caminar por el Cardo Máximo, que es lo que llamamos la avenida columnada, que además está cruzada por las dos avenidas del Decumanos. Vamos a llegar hasta uno de los templos más bonitos, el templo de Artemisa, la zona del Ninfeo, y vamos a ver también, bueno, pues aquí se encontraron restos de monedas. El denarium era la moneda romana, de ahí el nombre de dinar, la moneda típica jordana. Una vez que entramos por el Arco de Adriano, este arco de 13 metros de altura, nos encontramos con el hipódromo, que tenía capacidad para unos 3.500 espectadores. Fíjense la largura que tenía el hipódromo, unos 250 metros aproximadamente, por unos 52 metros de ancho. Perdón, les he dicho mal la cifra. Tenía capacidad para 15.000 personas el hipódromo. El Teatro Sur, impresionante, con una gran acústica. Fíjense, estos huecos que vemos aquí son sobre todo para mejorar la parte acústica. Aquí se hacían representaciones teatrales, también se llenaba el escenario de agua para hacer algunas representaciones acuáticas, como si fueran batallas navales. Aquí sí, el teatro sí tenía capacidad para cerca de 3.500 espectadores. La Plaza Oval, que es la más bonita, es impresionante, está al pie del templo de Zeus. Las piedras más grandes en los extremos, más pequeñitas hacia el centro, para dar la sensación de una plaza mucho más amplia, con sus 56 columnas, dan paso al Cardo Máximo, que es la avenida de columnas más famosa de la ciudad. Impresionante, porque podemos ver todavía las huellas de los carruajes, el sistema que tenía de alcantarillado, una ciudad súper desarrollada. Aquí podemos ver algunas de las huellas de los carruajes. Vamos a poder pasear, como les digo, por eso hay que llevar calzado muy cómodo. Esta es la fuente del Ninfeo. Aquí podemos hacernos una idea de cómo sería el Ninfeo en la época romana. Caminaremos, como les digo, por la ciudad de Gerás. Esta es la puerta norte, el Teatro Norte. Aquí sobre todo se hacía poesía. El templo de Artemisa, de sus 12 columnas, 11 se conservan. Y ya llegaríamos a nuestro hotel a descansar. No hay que llevarnos la maleta, porque al día siguiente haríamos los castillos del desierto, Madaba y Monterebo como excursión, y nos volvemos a Amán. En total este día hacemos unos 220 kilómetros y tenemos incluido el almuerzo en Madaba. De aquí nos vamos a los castillos del desierto, que son, sin duda alguna, es uno de los mejores testimonios de la arquitectura islámica con influencias griegas, romanas y bizantinas. Fíjense en los muros, que son muros gruesos, pero sobre todo las ventanas muy estrechitas, para evitar que entrara la arena del desierto, y también para permitir que entrara el viento y pudiera refrescar el interior de las estancias. Se cree que estos castillos, o también llamados caravansarais o caravansares, que son los lugares como a modo de posadas donde paraban los comerciantes en esas rutas caravaneras, fueron construidas por los omeyas hacia el siglo VII después de Cristo, y tienen alma beduina, porque los omeyas tenían una gran pasión por el desierto. Realmente ellos vivían ahí, y en aquella época se supone que esto estuvo rodeado de huertos, de animales que servían como parada para las rutas de las caravanas, o bien para los peregrinos que bajaban desde Damasco hacia la Meca. En el interior nos podemos encontrar un patio, ¿verdad?, con estancias en la parte inferior. Muchos de ellos era para guardar a los animales, y las estancias estaban en la parte superior. Este es el castillo de Huascarana, es el más antiguo, es del año 710 después de Cristo. Domina un paisaje árido, y aquí, bueno, pues como les comento, es bastante interesante. Pero sin duda alguna, uno de los castillos más bonitos que vamos a ver es el de Qusayr Amra. Es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Su ubicación fue elegida porque muy cerca de aquí hay un antiguo arroyo y hay árboles pistachos, y sobre todo destacan los frescos en el interior, teniendo en cuenta que en el Islam está prohibida la representación de figuras humanas. Llama la atención
ver estas pinturas hechas por el Islam en el siglo VIII después de Cristo. Se cree que es porque a lo mejor al estar alejados de la corte de Damasco, pues las restricciones eran menores y se pudieron permitir ese lujo. En este castillo hay como les digo, es pequeñito, pero hay una parte que se llama la sala de las audiencias, donde da entrada a lo que es un hamán, a lo que son unos baños, unas termas, y de ahí las pinturas que tienen que ver con los baños. Y se representan también pues desde constelaciones, estrellas, signos del zodíaco, escenas cotidianas, figuras de animales. En total nos encontramos 250 figuras entre personas y animales. Son 350 metros cuadrados pintados realmente extraordinarios y, como les digo, patrimonio de la humanidad por la UNESCO. De aquí nos vamos a las tierras bíblicas, porque evidentemente Jordania es un país que no podemos dejar, que tiene que ver mucho con las tres religiones. El camino desde Damasco hacia la Meca pasaba por las tierras jordanas. Para el Islam es fundamental, pero para el cristianismo aquí han tenido lugar hechos bíblicos importantes, como es el bautismo de Jesús, pero para el judaísmo por aquí subió en su éxodo el pueblo judío que desde Egipto subía buscando la tierra prometida y tuvo que cruzar las tierras de Moab y de Edom y donde Moisés divisaría en Monte Nebo la tierra prometida antes de llegar hacia Canaán. Por lo tanto, son tierras importantes para las tres religiones. Y llegamos aquí a Madaba, que está situada entre colinas. Es la ciudad, en la época bíblica se conocía como la ciudad de Medba. Es una ciudad hoy con 90.000 habitantes, con una población importante de cristianos. De hecho, muchos cristianos llegaron a finales del siglo XIX y con la llegada del cristianismo lo que se hicieron fue restaurar antiguas iglesias o construir nuevas iglesias, y en esa restauración, ¿qué ocurrió? Que empezaron a aparecer mosaicos de antiguas iglesias bizantinas de los siglos 7 y 8 después de Cristo. Así que aquí llegamos a la iglesia de San Jorge. Hoy es una iglesia de rito ortodoxo griego, y en esa construcción de la iglesia apareció un mosaico. Hoy se conoce como el mosaico de Tierra Santa más antiguo del mundo. Es un mosaico que se cree que fue realizado aproximadamente hacia el año 560 después de Cristo. Son 16 metros de largo por 5,5 de ancho. Esta es la orientación. El norte, aquí estaría el Líbano, aquí estaría el río Jordán, el Mar Muerto, y más hacia la derecha nos quedaría la zona del Nilo, que sería el sur. Al este estaría el desierto arábigo y hacia el oeste nos quedaría la ciudad de Jerusalén y el mar Mediterráneo. Eso es un poquito la orientación. Fíjense que el mosaico está hecho con más de 2 millones de teselas, estos pedacitos de piedra que no es pintado, sino son piedras de esos colores naturales que se iban seleccionando. El marrón pues lo voy a utilizar para la construcción de las casas. Piedras de color azul, pues para los ríos y los mares. El color verde, pues para las palmeras, para las plantas. Pero no está pintado, sino que es el color de la piedra natural. Aquí podemos ver, por ejemplo, este es el río Jordán. Los peces que bajan y los peces que regresan, porque claro, en el Mar Muerto no hay vida, por lo tanto aquí vemos el pez como que está regresando de nuevo al Jordán. Aquí vemos las palmeras que nos hablan de la ciudad de Jericó. Y por supuesto, este mapa, que es el mapa más antiguo de Tierra Santa, nos habla de la ciudad de Jerusalén. Fíjense cómo está dibujada la ciudad de Jerusalén. Aquí lo podemos ver mucho mejor. Aquí tenemos la puerta de Damasco. Esta era la antigua calzada romana que cuando se dibujó el mosaico en el siglo VI todavía existía esta calzada romana. Ya no existía el templo de Jerusalén, el segundo templo de Jerusalén, porque fue destruido por los romanos en el año 70 después de Cristo, pero sí podemos ver el Santo Sepulcro aquí, y aquí podríamos ver el baptisterio fuera del Santo Sepulcro. Realmente es impresionante, como les digo, este mosaico. Y además nosotros tenemos incluida la visita del parque arqueológico, que recoge el patrimonio arqueológico de mosaicos de diferentes iglesias bizantinas, de diferentes ruinas de iglesias, y con esos mosaicos impresionantes. Vamos a ver un taller de mosaico donde nos van a explicar un poquito también cómo se realizan. Y no olvidemos que Madaba es una ciudad donde se fabrican alfombras de lana de vivos colores. Es una ciudad muy comercial, por lo tanto creo que también nos va a gustar poder tener un poquito de tiempo libre y poderlo dedicar
bueno, pues a ver también souvenir, porque estamos de vacaciones, no debemos olvidarlo. Y nuestra siguiente parada va a ser el Monte Nebo, la tierra donde Moisés divisó la tierra prometida, Canaán, y como le decía, y como, bueno, pues como se señaló en el Deuteronomio, Dios le dice a Moisés que verá la tierra prometida, pero no entrará en ella. En este monte murió, se cree que murió a la edad de 120 años, estamos hablando del siglo XIII a.C., se cree que aquí fue enterrado y en el lugar donde posiblemente estuviera enterrado se levanta hoy una iglesia franciscana sobre otra iglesia del siglo IV después de Cristo con extraordinarios mosaicos, donde aquí hay muchos grupos que solicitan, bueno, pues hacer misa. Se puede pedir cuando son grupos privados y aquí, como les digo, se puede pedir una misa especial en el interior de este pequeño monasterio. Estamos a unos 800 metros de altura. Las vistas son impresionantes. Fíjense que desde aquí vemos el Mar Muerto, desde aquí se ve Jericó, estamos muy cerquita de Jerusalén, estamos, bueno, pues es uno de los lugares, como les comento, que vamos a visitar unos mosaicos extraordinarios junto con los de Madaba. Aquí podemos ver lo que eran los restos como de una puerta de entrada a una de las iglesias y, por supuesto, aquí nos llama la atención y donde nos vamos a hacer todos una foto de recuerdo es el monumento a la serpiente de Brasén, que nos recuerda a Moisés cuando caminando con el pueblo por el desierto la gente bueno, pues sufría de hambre, de sed, empezó a desconfiar de Dios, de Moisés y entonces pues Dios les castigó mandando serpientes, muchos hebreos murieron y entonces pidieron perdón a Dios y Dios lo que le manda a Moisés es coloca una serpiente alrededor de la vara, de tu bastón, de tu callado y de esa manera cuando un animal pique o cuando una serpiente pique a uno de los tuyos, será salvado. Entonces, ese es el símbolo, la cruz donde murió Jesús y la serpiente que nos recuerda la vara de Moisés atravesando el desierto hacia la tierra prometida. Y aquí vemos el Mar Muerto, las tierras de Judea y a este lado estaría, como les digo, la ciudad de Jericó. Miren las vistas extraordinarias desde lo alto hacia la ciudad de Amán. Y ya sí, ya al día siguiente ya tenemos que preparar la maleta porque nos espera un día descansado, pero vamos a relajarnos porque llevamos 2 días de visitas, que si ruinas arqueológicas, que si castillos, que si hemos caminado por Gerás, ahora toca descansar. Y qué mejor que descansar que irnos al Mar Muerto y disfrutar. Así que este día hacemos 110 kilómetros, vamos a visitar Betania, el sitio del bautismo de Jesús, y después nos iremos a nuestro resort a disfrutar del Mar Muerto. Y este día que tenemos ya almuerzo y cena en el Mar Muerto, en nuestro hotel. Así que llegamos a Betania, fíjense qué bonito el río Jordán, y miren, aquí el río Jordán separa Jordania de Israel, esto es Israel. Por eso también aquí se puede llegar al sitio del bautismo. Israel ahora mismo tiene 2 sitios bautismales, que es Yardenit al norte, al sur del Mar de Galilea, que se crea en los años 80 para tener un lugar donde la gente se pudiera bautizar, porque el lugar real es aquí, pero como todavía había conflicto con Jordania, no estaba abierto al público, por eso Israel abre Yardenit en 1980, pero esto hoy es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, reconocido por diferentes papas y por estudios arqueológicos, el sitio donde, según marca la tradición, conocimientos bíblicos y arqueológicos, el lugar donde San Juan Bautista pudo bautizar a Jesús estaría aquí en Betania, en territorio jordano. Y además es el único lugar donde Jordania se acerca al río Jordán, porque el resto del río ya es una zona militarizada, es la frontera entre Israel y Jordania, así que este es el único punto donde Jordania se puede asomar al río Jordán. Aquí llegamos a Betania, nos recibe un mosaico a la entrada, nos recuerda que en este arco el profeta Elías ascendió a los cielos en forma de torbellino, y aquí vemos diferentes iglesias porque la comisión del sitio bautismal entrega a diferentes religiones una porción de tierra para la construcción de iglesias. Entonces vemos la iglesia copta, la iglesia armenia, la iglesia anglicana. La suerte que tenemos es que para conocer el sitio bautismal vamos a ir caminando, pero nos han colocado estas chapas en la parte de arriba, este tejadito que nos ayuda para no cocernos con el sol, y este es el lugar donde tradicionalmente y según la arqueología Jesús fue bautizado por San Juan Bautista, que si nos ponemos a verlo así lo vamos a entender mejor, porque por aquí llegaba un brazo del río Jordán, aquí sería como si fuera una piscina judía, el mikvé. Recuerden que el bautismo se hacía por inmersión y según la tradición por aquí
bajaría por estas escaleras, bajaría Jesús y aquí sería bautizado por Juan Bautista. Desde aquí nosotros vamos caminando, vamos a pasar delante de la Iglesia Ortodoxa y desde aquí nos acercaríamos hasta el río Jordán. Esta es una imagen hecha desde Israel. Esto es las escaleras de madera que nosotros descenderemos para ver el río Jordán con la iglesia. Y esto ya sí, esta es la parte jordana y esta es la parte israelita. Solamente 20 metros separan Jordania de Israel, ¿verdad? Qué cerquita y qué lejos estamos al mismo tiempo. Y ya desde aquí, ¿a dónde nos vamos? Bueno, pues nos vamos al Mar Muerto. Impresionante este mar en el Valle del Rif, está entre 408 435 metros bajo el nivel del mar, rodeado de, pertenece a Israel, Cisjordania y Jordania, Cisjordania e Israel. Fíjense, es impresionante. Nosotros lo vamos a ver desde un punto que llamamos el Complejo Panorama, que es un museo que han creado hace poquito tiempo y desde aquí tenemos una vista panorámica impresionante de este mar que se formó hace más de 2 millones de años, 80 kilómetros de largo por unos 16 kilómetros de ancho. Por aquí tendríamos cerquita Qumran, Masada lo tendríamos muchísimo más abajo. Recibe aguas del río Jordán, de otros afluentes menores y la profundidad del Mar Muerto varía. Hay zonas de 48 metros, otras zonas donde hay 118 metros y la zona más profunda son unos 378 metros, lo cual le convierte en el lago o en el mar salado más profundo del mundo. Pero en el segundo mar salado, porque en superficie, en tamaño, es más largo el lago Asal que se encuentra en Djibouti. La salinidad es 9 veces superior a la del océano, por eso flotamos, y no olvidemos que tiene pues componentes extraordinarios, de ahí que se nos quede una piel maravillosa cuando estábamos, una piel súper suave, porque tiene calcio, magnesio, potasio, bromo, sodio, diferentes tipos de carbonatos, y por eso la actividad económica de la zona está muy ligada a la cosmética y bueno, pues es un lujo poder estar aquí. Así que nosotros vamos a llegar aquí al Complejo Panorama. Bien, esta terracita, desde aquí arriba vemos todo el Mar Muerto. Vamos a entrar en el museo que nos van a explicar un poquito también el problema de la evaporación del Mar Muerto y qué soluciones intentan dar para poderlo salvar. Y ya desde aquí nosotros nos vamos a ir a nuestro hotel porque estamos deseando almorzar, dejar la maleta en la habitación y bajarnos a la playa. Recuerden, por favor, que no les aconsejo que se afeiten antes de irse a bañar, porque a la mínima que tengan una herida, escuece, porque es sal. Recuerden no meter la cabeza bajo el agua, porque si no les va a escocer mucho los ojos, que flotamos, que realmente es un lujo y es una experiencia única, que nos podemos dar estos barros para la piel que están ahí preparados en la playa, son playas privadas del hotel, y que aquí nos damos nuestros barros, luego nos metemos en el agua, nos limpiamos y como les digo se queda una piel maravillosa. Y lo más impresionante, esto es una experiencia, es que el dormir en el Mar Muerto nos permite esto, nos permite ver el atardecer, la puesta de sol sobre la tierra de Judea. Aquí justamente detrás de estas montañas se encontraría la ciudad de Jerusalén. Les comento que es una experiencia única. Este es el hotel en el que vamos nosotros, el Hotel Grand East Resort, con nuestras piscinas, nuestra playa privada. Y ya al día siguiente nos vamos, es un camino descansado, nos vamos del Mar Muerto, vamos a subir por las cuevas de Lot, Dana, y ya nos vamos hacia Petra, que ya estamos todos deseando llegar al punto fuerte que va a ser Petra y el desierto de Wadi Rum. Este día tendremos almuerzo y cena. Vamos a almorzar en este pueblecito de Dana y después en Wadi Musa. Alrededores de la carretera del Mar Muerto, bueno, pues recuerden que nosotros no lo visitamos, pero sí es importante que sepan que está el Parque Nacional de Hamad Ma'in, en los alrededores del Mar Muerto, que desde la carretera veremos en la parte de arriba el castillo de Maqueronte, donde a San Juan Bautista le cortaron la cabeza por orden de Salomé tras aquel baile. Era una pelea, bueno, mejor dicho, San Juan Bautista fue encerrado en el castillo de Maqueronte por orden de Herodes porque se opuso a su romance con Herodías, porque era su cuñada.
Entonces Herodías odiaba a muerte a San Juan Bautista, pero sin embargo Herodes Antipas le caía bastante bien porque era una persona, porque él admiraba a San Juan Bautista porque le veía una persona muy culta. Un día la hija de Herodías, Salomé, hizo una danza en el cumpleaños de Herodes y este le dijo que pidiera lo que quisiera, que se lo concedía. Entonces habló con su madre y le dijo, mamá, ¿qué pido? Y su madre dijo, pide la cabeza de San Juan Bautista. Y bueno, pues pidió la cabeza de Juan el Bautista y se la entregó en bandeja de plata. Así que esto ocurre aquí en el castillo de Maqueronte. Muy cerquita se encuentra también Wadi Mujib, que es otra reserva hídrica. Nosotros no vamos, insisto, porque para acceder a esta zona necesitaríamos mucho más tiempo y además es una zona para hacer con chalecos porque se nada en el interior de este lugar, y simplemente que sepan que está muy cerquita y vamos a pasar muy cerquita de él en el Mar Muerto, y ya nosotros bordeando esta carretera nos lleva hacia donde se supone que tuvo lugar Sodoma y Gomorra, los pueblos que quedaron incendiados por la ira de Dios, la mujer de Lot que por mirar hacia atrás se convirtió en estatua de sal. Y vamos a subir hacia la cueva de Lot, el sobrino de Abraham, y el llegar a la cueva de Lot nos permite estar en uno de los puntos más bajos de la tierra, porque fíjense que nosotros vamos a estar aquí a casi unos 420 metros bajo el nivel del mar. Es una zona donde además se cultiva mucho invernadero, pimientos, tomates, como podemos ver porque estamos muy cerquita del Mar Muerto. Y una cosa sí les comento, en la medida en que vamos bajando y estamos más metros por debajo del mar, la temperatura sube. Aquí el calor es más asfixiante, es un calor mucho más intenso. No es lo mismo el calor a 10 metros de altura que a 420 metros bajo el nivel del mar. La temperatura sube, es un calor un poquito más sofocante. Pero es impresionante la sensación. Llegamos a la cueva de Lot, vamos a subir las escaleras con una vista también preciosa hacia el Mar Muerto, visitamos la cueva de Lot y ya desde aquí atravesamos Dana, este pueblecito del siglo XV que ha sido restaurado recientemente, pertenece a una reserva natural de la biosfera, almorzamos y nos vamos hacia Petra, pero antes paramos solo para fotografiar el castillo de Shobak. Si el de Ajlún fue hecho por musulmanes, este fue hecho por cristianos, por los cruzados. Y nos vamos a Wadi Musa, el lugar donde está el hotel y donde se encuentra la zona arqueológica de Petra. Antes de llegar al hotel, nos vamos a la fuente de Moisés. Aquí es donde, según nos cuenta la tradición, Moisés golpeó con su vara esta roca y nace el manantial de agua para dar de beber a su pueblo. Este manantial es el manantial de Ain Musa, llega en forma de río y es canalizado por los nabateos y es el que llega hasta la zona central de Petra. Sin este manantial no se entendería la construcción de la ciudad de Petra. Por lo tanto, cuando lleguemos a este sitio, que parece poquita cosa, porque cuando lleguemos con el autocar y nos bajemos, parece que estamos viendo nada y cualquier cosa, además de la importancia bíblica que puede tener para el judaísmo, no olvidemos que sin este manantial sería muy difícil entender la construcción de la ciudad de Petra. Visitaremos el Museo Arqueológico, un museo que ha sido construido por arquitectos japoneses. En el interior es un museo muy moderno donde vamos a encontrar, pues son 1.800 metros cuadrados de galerías climatizadas con objetos de la ciudad de Petra, y donde sobre todo es una especie de introducción para lo que vamos a ver al día siguiente. Pero, señores, algo fundamental que les voy a explicar. Llegamos al Hotel Tetra Tree en Wadi Musa. Y aquí recuerden que llegamos un miércoles. ¿Y qué significa? Que varios días a la semana Petra tiene lo que llamamos la iluminación de la zona arqueológica. ¿Qué es la Petra iluminada? Bueno, pues la Petra iluminada lo que hace es que ese desfiladero que se conoce con el nombre del Sheikh, colocan cerca de 1.500 velas, desde aquí hasta lo que es el tesoro, son bolsas de cartón en el interior con arena y con velas, y se va iluminando hasta llegar al tesoro. Y una vez que llegamos aquí, vamos a escuchar en inglés una explicación sobre lo que son las rutas caravaneras, nos invitan a un té, etcétera. Y aquí terminaría y luego volveríamos al hotel. Les comento, no está incluido. No está incluido porque no todo el mundo quiere hacerlo. Y por otro lado, si quieren hacerlo,
como el espectáculo dura desde las 8:30 hasta las 10:30, nosotros aguardaríamos la cena para que ustedes, cuando vengan después de ver la Petra iluminada, puedan cenar en el hotel después de haberlo visto. Pero sí se lo comento porque es miércoles y como son días alternos cuando tienen este espectáculo, merece la pena, dado que dormimos una sola noche en Petra, que aunque estén cansados a la llegada, puedan disfrutarlo y puedan verlo. Porque al día siguiente sí tenemos incluida Petra. Aquí no, está la Petra de la noche, no está incluida. La entrada cuesta aproximadamente unos 16 euros al cambio, pero al día siguiente sí, al día siguiente tenemos incluida Petra con el guía y una visita súper completa. Y al día siguiente tenemos el día más intenso de todos, porque este día tenemos Petra y Wadi Rum, Así que prepárense, hay que llevar ropa cómoda, tenemos almuerzo en Petra, cena ya en el desierto, llegamos a la ciudad nabatea de Petra, vamos a entrar por el Sheikh hasta llegar a la ciudad del tesoro, vamos a visitar la calle de las fachadas, el teatro, tenemos que pasar por delante de las tumbas reales hasta llegar a lo que era la antigua ciudad central, porque no olvidemos que aquí en Petra hay más de 700 tumbas excavadas en la roca y nuestro restaurante estará aquí ya al final y luego hay que volver otra vez a deshacer el camino para regresar hasta el autocar. Bueno, Petra es sin duda alguna el highlight, la joya de Jordania, es el tesoro más preciado de Jordania. Petra es la denominación griega de piedra, pero así no lo conocían los nabateos. Los nabateos la llamaban Rekem o la ciudad de Rakmum. Era un campamento primero para nómadas comerciantes, pero a partir del siglo II a.C. se desarrolló un estilo de vida más sedentario y de ahí que se convierta en la próspera ciudad de los nabateos. ¿De dónde viene la importancia de los nabateos? Bueno, pues del incienso, de la mirra, de las especias, del betún, del Mar Muerto. El incienso venía desde Yemen, desde Omán, desde Somalia y Etiopía. Se comerciaba con él con los diferentes, a través de estas rutas caravaneras y, como les digo, el betún se utilizaba para impermeabilizar la madera de los barcos, para la momificación hacia Egipto y también hacia Damasco. ¿Cuándo es la edad de oro de Petra? Pues va desde el siglo I a.C. hasta el siglo I después de Cristo, porque luego los romanos, con Trajano en el año 106 después de Cristo, ordenan la anexión del reino nabateo al Imperio Romano y vamos a ver después, cuando empecemos ya a entrar más al interior de Petra, vamos a ver mucha influencia romana en el interior. Petra tenía sobre todo la función de un enclave defensivo, era un lugar funerario con tumbas excavadas en la roca, se han contabilizado cerca de 700, era una ciudad comercial, etapa en las rutas caravaneras, porque disponía de agua y además los nabateos eran grandes constructores de estructuras hidráulicas para poder guardar ese agua en mitad del desierto y poder ayudar en las rutas caravaneras a que pudieran llevar agua en mitad del desierto. No olvidemos que en una área desértica, en un ambiente poco propicio, la intervención humana sobre la naturaleza ha creado una ciudad única. Y el rasgo más diferencial de Petra es sobre todo que es con respecto a otra ciudad del mundo antiguo, es que fue excavada en la roca con rasgos orientales y sobre todo, bueno, pues realmente es uno de los sitios más impresionantes de ver. Empezamos a caminar por el Sheikh, recorremos este paseo de 900 metros, aquí ya hemos sacado la entrada, con la entrada se incluye el paseo a caballo, pero yo no lo aconsejo porque el guía va explicando, vamos parando, vamos viendo las diferentes tumbas que nos vamos encontrando. Este es el Bab as-Sikh, este es el paseo previo a lo que va a ser el desfiladero. Aquí registrados como cerca de 85 monumentos que nos van a ir explicando, entre ellas la tumba de los obeliscos, que es una de las tumbas, la única que se ha creado con esta estructura excavada en la roca, con estos obeliscos de 7 metros de altura. Y ya desde aquí vamos a empezar a entrar por el desfiladero, que se conoce con el nombre de El Sheikh. Realmente es una falla natural en la gran montaña de Al-Qubta. Y sobre todo, bueno, pues lo que nos va a impresionar es el color de la piedra, el color de la roca arenisca que se formó hace 500 millones de años con pigmentos de óxidos de hierro y de magnesio. Y aquí, bueno, pues a lo largo de 1 kilómetro, que va a ir haciendo giros diferentes, vamos a ver que tenemos zonas aquí perfectamente pavimentadas, vamos a ver estos huecos en la piedra que reciben el nombre de betilos,
porque los nabateos eran politeístas y en estos huecos es donde ellos colocaban a sus dioses. Pero sin duda alguna, miren qué bien, ¿eh? Podemos encontrar aquí el pavimento, que ha sido también restaurado hace pocos años. Fíjense aquí la interior cómo se va estrechando las paredes del SIC, llega a tener en algunos lugares hasta 3 metros de ancho y hasta 80 metros de profundidad. Este imponente paisaje rocoso y sobre todo lo más impresionante es la canalización de agua. Fíjense que hemos visto antes el manantial, el Ain Musa, ¿eh? Bueno, pues ese agua era canalizada a través de estas tuberías que se guardaban bajo lajas de barro, bajo piedras, para evitar que se ensuciara el agua. Tenía una pequeña pendiente para evitar que el agua quedara estancada y además se filtraba en diferentes ocasiones para que el agua se mantuviera perfectamente. Y desde aquí, miren, esta especie de escaleras, cuando llovía, el agua de la lluvia caía a través de estas escaleras a unas cisternas donde se guardaban y después, a través de una canalización, se llevaba hacia el interior de la ciudad. Aquí podemos ver, bueno, pues en algunas imágenes de estas rutas caravaneras, un pastor con unos camellos, aquí esculpidos en la roca. Impresionante, como les digo, el desfiladeros, a ambos lados podemos ver restos del agua, se conservan, bueno, pues se tallaron en los canales de la roca, podemos ver todavía aquí los restos de las antiguas tuberías. Importante, nosotros vamos a ir caminando, yo a la vuelta les aconsejo que tomen un carrito de estos porque van a terminar cansados, mejor a la ida ir caminando, ir observando, ir disfrutando. Y a la vuelta pueden contratar este coche que les lleva justamente hasta la salida arqueológica, que es donde está el parking del autocar, para luego llevarnos hasta el hotel. Ahora bien, si alguien sufre de la espalda, no lo aconsejo, porque no olviden que las personas que dirigen estos carros de caballos, cuantos más paseos hagan, más ganan. Entonces les interesa ir rápido y aquí parece liso, pero hay otros tramos donde hay piedra y pega a recalcones, así que cuidado si alguien tiene una lesión en la columna o en la espalda, no se lo aconsejo. Miren cómo podemos ver aquí la canalización del agua y ya desde aquí, sin duda alguna, llegamos al punto fuerte de Petra, que es el Casené. Aquí ya el SIC se vuelve estrecho, oscuro y bueno, pues aparece iluminado al final esta grieta, que es una experiencia verdaderamente mágica e inolvidable. Y desde aquí, desde el Casené, aquí vemos a Castor y a Polus a caballos, los guardianes de los muertos, Isis, influencia egipcia. Aquí vemos algunas victorias aladas y el nombre del tesoro es porque se pensaba que aquí estaba guardado un tesoro de los faraones. Por eso se pueden ver algunos disparos de bala, pero no se ha encontrado nada. Es una tumba, no se permite la entrada al interior. Se excavaba en la roca, esto es un dibujo que les he hecho de uno de mis libros. Aquí podemos ver cómo se esculpe la ciudad de Petra, se empezaba de arriba hacia abajo. Por eso, una vez que ya se iba esculpiendo, se iba vaciando la piedra y después se dibujaba con colores, se utilizaba una policromía. Aquí podemos ver el tesoro, ya les digo, solamente se puede ver desde fuera, no podemos entrar. Desde aquí vamos ya a lo que se llama el SIC exterior. Vamos a ir caminando hacia lo que se conoce como la calle de las fachadas, porque son muchas tumbas seguidas y realmente es impresionante. Estas son las calles de las fachadas y nos lleva hacia el teatro. Bueno, nosotros vamos a hacer todo este recorrido caminando. Fíjense, este sería el río Wadi Musa. Nosotros vamos a hacer todo este recorrido caminando, las tumbas reales. Vamos a llegar hasta aquí, que es la parte donde vivía la población, donde estaban las casas, porque aquí vemos muchas tumbas excavadas en las rocas. El teatro, aprovechando, fíjense, la estructura, la pendiente de la piedra, con 45 filas de asientos con capacidad para 3.000 espectadores en la ladera de la montaña, impresionante. Visitaremos las tumbas reales, podemos subir hasta aquí arriba, esta es la tumba de Urna. Las tumbas reales reciben este nombre porque se piensan que al ser tan ricas la forma en que se esculpió podrían haber sido realizadas para algún gobernador o para alguien de familias muy ricas, aunque no se han encontrado datos de que estuvieran enterrados reyes nabateos. Aquí la tumba de Palacios, la más grande, y yo les aconsejo porque desde aquí es donde mejor vamos a poder observar el color de la piedra. Esto es Petra por dentro, esto no es pintado, este es el color de la piedra, que es impresionante.
Y desde aquí, estas son las tumbas reales. Esto es un dibujo también que les he hecho de mi libro, donde podemos ver cómo era Petra hace 2000 años, porque claro, nosotros hemos venido del desfiladero y hemos visto la zona del tesoro. Bueno, pues ¿y dónde vivía la gente? Porque claro, la gente tendría que vivir en algún sitio, ¿dónde construían sus casas, sus templos? ¿Dónde estaba el mercado? Pues aquí justamente, en la parte de delante de las tumbas reales, esta avenida que nosotros vamos a caminar con el gran templo, aquí estaría el Palacio Real, aquí estaría el mercado, y que hoy lo vamos a ver así. Este sería el gran templo, esta sería la avenida de las columnas, con la puerta del Témenos, que separaba la parte profana de la parte del pueblo, y aquí justamente al final nos espera nuestro restaurante donde vamos a almorzar, que bien merecida nos tenemos la comida este día. Y ahora descansamos un minuto para poder ver, o menos de un minuto, para ver si puedo poner el vídeo de Europa Mundo. A ver, un segundito. Que no sé por qué no me permite ponerlo. Bueno, pues no me permite ponerlo, lo siento. Y de una película, porque aquí somos auténticos Indiana Jones, de una película nos vamos a otro escenario de película que es el desierto de Wadi Rum. Y este día, como les digo, es intenso. Nos adentramos al desierto en 4x4, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Fíjense que es una meseta de 450 kilómetros cuadrados. Aquí tenemos alturas que alcanzan hasta los 1700 metros en esta piedra de arenisca. Fue por un corte de la corteza terrestre que provocó una fuerte elevación en el terreno. ¿Quién no conoce muchas de las películas que se han rodado en Wadi Rum? Prometeo, Marte, Transformer, Indiana Jones, Lawrence de Arabia. Es decir, estamos en escenarios de película. Y de estos escenarios de película nosotros vamos a incluir la visita a las ruinas del templo nabateo de Alad, que tiene 2000 años de historia. Vamos a poder ver la antigua casa de Lawrence de Arabia. Vamos también a conocer un poquito, como les dije, la revuelta árabe comienza del sur hacia el norte, desde Aqaba hacia Damasco, es donde salen las tropas árabes en las cuales participa Lawrence de Arabia, gran admirador del desierto de Wadi Rum. Vamos a poder tomar un té con los beduinos o un café con cardamomo y, por supuesto, vamos a llegar hasta el cañón de Katzali, donde nos vamos a encontrar con inscripciones tamúdicas, nabateas, islámicas. Vamos a dar un paseo, tenemos un paseo incluido en camello por el desierto, es una experiencia única. Y de aquí, ya después, nos vamos a ir hacia nuestro lodge, vamos a ver el atardecer, que es impresionante, una puesta de sol en el desierto de Wadi Rum, y viviremos la experiencia de dormir en campamentos beduinos, que son estas telas de color negro hechas por esta tribu de los Zalabia. Fíjense que las hacen las mujeres para regalárselas a sus hijas cuando se casan, porque tiene la propiedad de que cuando llueve se encogen formando una barrera impermeable y en el verano dejan pasar la luz. Pero no se preocupen porque están muy bien habilitadas por dentro es de madera. Y nosotros en el interior tenemos todo tipo de comodidades. Evidentemente no es un hotel Sheraton, pero la experiencia de dormir en el desierto es única, con nuestro aire acondicionado, con nuestro baño privado, etc. Esta es el área común donde vamos a cenar o donde vamos a poder desayunar por las mañanas. Tenemos piscina en nuestro campamento y aquí tienen, en la parte de fuera del campamento, tienen también colocadas sitios donde nos podemos sentar. El que le guste fumar la pipa, la shisha, pues puede hacerlo. Y este es el zap, lo que yo les comentaba. Este es un horno bajo tierra donde se cuece la verdura, la carne, que luego colocan en el self-service y donde la comida es espectacular. Esta estructura es la que meten bajo tierra para la cocina y realmente es riquísimo. Y bueno, señores, es que ¿qué les voy a decir? Tener la posibilidad de dormir en el desierto, de ver las estrellas, es algo único, es algo que hay que vivir, que hay que sentir, que realmente es algo que nos va a llenar y que nos vamos a sentir pequeñitos entre tanta belleza. Y ya de aquí nos vamos, porque al día siguiente tenemos un día súper tranquilo. El día anterior ha sido fuerte, el día anterior hemos tenido Petra y Wadi Rum. Bueno, pues al día siguiente, 63 kilómetros, nos vamos hasta Aqaba, nos vamos al Mar Rojo, aquí descansamos, tenemos un hotel cerquita del mar para ya poder descansar y podernos bañar en el Mar Muerto.
en el Mar Rojo, que ya me he ido yo de mar. Aqaba es una ciudad importante, son unos 140.000 habitantes. Aquí es el lugar donde muchos egipcios, cuando iban a la Meca, entraban por el puerto de Aqaba. Tiene un fuerte de la época otomana, un fuerte mameluco. Y enfrente, una de las excursiones que se puede comprar cuando está en Aqaba es poder visitar este castillo en la isla de Faraón, que pertenece a Egipto, pero que muchos barcos salen desde Aqaba y se puede llegar hasta este lugar como fortaleza y se puede visitar. Así que ya al día siguiente nosotros dormimos en el Hotel Oryx de Aqaba y ya al día siguiente nuestro viaje se termina. De Aqaba nos vamos por carretera hasta Amán y ya terminaríamos nuestro circuito. Así que bueno, simplemente recordar algunas obras de literatura: Lawrence de Arabia, Agatha Christie con Cita con la muerte, Las damas de Oriente de Cristina Morato, las primeras mujeres que llegaron a Oriente en el siglo XIX. Y ya con esto simplemente recordarles que, bueno, disculpen que ha sido una presentación más larga de lo que yo me pensaba, pero bueno, pues recordarles que el turismo es tolerancia, desarrollo, conservación del patrimonio y la paz. Así que muchísimas gracias a todos por su atención. Gracias. Gracias, Lola, a vos. Es un placer haberte escuchado, que nos acerques este destino maravilloso. La verdad que impactante las imágenes y brillante tu presentación. Así que muchísimas gracias. Gracias, Gerardo, por acercarnos también de la mano de Europamundo, de Lucas y de todo el equipo. La verdad es que nos llena de orgullo este momento que tenemos, porque la frase que dijiste al final es la mejor definición que uno puede tener del turismo, y viajar nos enriquece el alma y nos enriquece culturalmente. Así que nada, muy pero muy agradecidos a todos. Muchas gracias, chicos. Y hacer un breve comentario. Lola nos mostró una foto donde ella estaba en la iglesia de Aslum, junto con los dos popes, el pope de la iglesia y el pope Luis García. Pero fíjense, es un detalle que lo habíamos hablado la semana pasada, pero es un detalle que quizás puede pasar inadvertido, pero para nosotros no. Estaban las dos encargadas del sector haciendo un relevamiento de la zona, pero también estaba Luis. Eso habla de la excelencia de Europamundo. Y entonces eso es la excelencia que nosotros estamos obligados a ofrecerles a nuestros pasajeros. Así que muchísimas gracias, Lola, la verdad, anda a dormir o anda de copas. Gracias, Lucas, gracias, Gerardo. Y la semana que viene tenemos un vuelo más corto. Viajamos a Chile. Así que, bueno, nos estamos viendo. Muchísimas gracias. Que tengan una linda semana. Muchísimas gracias. Me voy a tomar una copa al comedor. Vaya. Muy bien. Viaje corto. Muchísimas gracias. Un enorme placer estar con todos vosotros, y de esta saldremos mucho más fuertes. Así será. Gracias, Lola. Gracias a todos. Un beso enorme. Buena semana. Bueno, cuídense mucho. Gracias a todos. Chau.